gracias a todas y a todos por venir con este día tan bueno que hace en la calle, que cuesta un poco meterse aquí en un sitio cerrado. Muchas gracias por venir, eso es que nos interesa mucho. A ver, hay que nos concentra. Hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor. A ver si nos oyen, hace mucho calor. Bueno, ayer Cristina Manzanedo nos ponía en la pista del contexto y en la realidad de las migraciones en el mundo y en España. Nos proponía dos alternativas: ver el fenómeno desde la perspectiva del problema o verlo como una oportunidad en la que todos podemos ganar. Hoy vamos a dar un paso más para abordar criterios que nos ayuden a juzgar, a tener nuestra propia narrativa y una opinión fundamentada como creyentes en nuestra experiencia humana y de fe. Para eso tenemos esta tarde con nosotros a Alberto Ares. Él es jesuita, es español, pero yo no sé si es español o del mundo, se mueve muchísimo. Él es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha tenido la suerte de dedicar parte de su vida al acompañamiento de comunidades migrantes en varias partes del mundo. Ha sido director de la Fundación Red Íncola de Valladolid y del Centro Pueblos Unidos de Madrid. Él se especializó en ética social, complementando una licenciatura en teología sagrada. Sí. Lo he españolizado en inglés en el Boston College. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la especialidad de Dirección Comercial por la Universidad de Valladolid y es también licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Comillas. Actualmente es el delegado del sector social de la compañía en España, de los jesuitas en España. Es profesor e investigador asociado del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas y bueno, es autor de varias publicaciones, entre otras muchas que tienen que ver con migraciones, desarrollo, aculturación a través del consumo, refugiados y migrantes forzosos, sobre religión e integración, pero bueno, yo destaco las dos últimas, un libro que ha publicado en el año 2017, La Rueca Migratoria, tejiendo historias y experiencias de integración, y otra publicación que muchos de vosotras y vosotras seguro que habéis leído, que es un cuadernillo de Cristianismo y Justicia también del año pasado, Hijos e hijas de un peregrino hacia una teología de las migraciones. O sea que bueno, pues vamos a tener hoy la suerte de compartir este juzgar de las migraciones desde la visión de Alberto, que como veis está suficientemente pertrechado para hablarnos de esto. Así que nada, le paso la palabra y escuchamos. Pues muchas gracias, Belén, y muchas gracias también a Cáritas aquí en Salamanca. Es un gusto también poder compartir con vosotras y con vosotros, y es una alegría también ver muchas caras conocidas. Yo estudié por aquí, viví unos años y entre unos lugares y otros pues hemos ido coincidiendo, ¿no? Veía por ahí a Manuela Rubó, de los años por allí compartiendo en el barrio de Buenos Aires, y a tantos y tantas, ¿no? También por aquí. Parte, yo creo que también un poco de la narrativa y de esta historia, un poco de vida que os voy a presentar hoy, tiene que ver también, ¿no? Tuvo un hito especial en Salamanca, o sea que también agradecido. Ayer Cristina, ¿no?, os planteaba en el ver, ¿no?, el ver qué está ocurriendo en las migraciones globales actualmente, ¿no? Hoy ya el paso de juzgar, pero yo diría no un juzgar cualquiera, ¿no? Nosotros también como cristianos, cristianas, no sé, tenemos como, no sé si un compromiso, pero al menos una invitación a hacer una lectura contemplativa de la realidad, ¿no? Intentar ver un poco más, dicen algunos autores, ¿no?, como taladrar la realidad para ver, ya que estamos ahora en tiempo pascual, los signos del resucitado en muchas de las cosas, ¿no?, que ocurren y que vemos. Pues desde ahí es de donde os voy a hablar hoy, ¿no?
Seguro que Cristina os introdujo ayer a unas ciertas claves, pero sí que me gustaría que pudiéramos ver a través de algunas imágenes pues la realidad actual. No os voy a hablar como Cristina ayer, porque ya ella lo hizo y seguro que lo hizo muy bien, que la conocemos bien, nos conocemos bien. Pero bueno, mucha de la realidad que vivimos ahora es esta, ¿no? Una capacidad también de acogida, de decir adelante, bienvenidos, pero bueno, lo que se encuentran o lo que nos encontramos muchas veces pues es esta realidad, muchas veces dramática, consciente o inconscientemente pues acabamos haciendo pues polaridades en el mundo, ¿no? Esto es como lo de las películas del oeste, que siempre están los buenos y los malos, y generalmente nosotros nos colocamos siempre en la de los buenos, ¿no? Como suele ser. Algunos lugares en el mundo, y no lo tenemos tan lejos como el Mediterráneo, se ha convertido en el mayor cementerio, dicen, ¿no? En el mundo. De las 7.500 personas que se documentaron en el mundo, que murieron en las fronteras, más de 5.000 murieron en el Mediterráneo. Sabemos de algunos planes de inmigración. Aquí tenemos el de Trump en Estados Unidos, podríamos poner otros, no hace falta irnos tan lejos. Pero bueno, estas realidades, las causas de las migraciones, que todos sabemos, ¿no? Están envueltas en causas políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, medioambientales. Y la realidad que viven muchas familias o muchas personas es algo parecido a lo que vemos en esta viñeta. Por una parte, personas que se ven forzadas a dejar su hogar, muchas veces por conflictos, por guerras, por desastres, otras veces por hambre, otras veces por muchas causas, ¿no? Y lo que se encuentran en muchos de los países que decimos que somos países acogedores, pues no siempre es una mano tendida. Sé que ayer Cristina os presentaría también datos, pero simplemente por hacernos una idea, se cree que hay unos 740, 750 millones, ¿no? De personas, de desplazados internos en el mundo, de los cuales 245 millones son migrantes internacionales. Más de 65 millones se ven forzados a dejar su casa, ¿no? Y de los cuales pues, más de 22 millones son refugiados. Haciendo un poco cifras, casi 30.000 personas al día se ven obligadas a dejar su casa por conflictos armados. Se dice bien, 30.000 diarios. Si empezamos a contar 30.000 uno por día, aquí con la población de Salamanca, no sé en cuántos días tendríamos la ciudad despoblada, pero no llegaríamos a una semana, ¿verdad? Se cree que hay más de 10 millones de apátridas, ¿no? Gente pues, que ningún país los reconoce como ciudadanos de su territorio, y esto significa pues que no tienen acceso a derechos básicos, ¿no? como cualquier ciudadano de otros países. Otra viñeta parecida, ¿no? Lo de bienvenidos, no pasar. Algunas imágenes como esta de Melilla, en frontera sur, algunos compañeros que nos acercamos a la frontera, y uno no se imagina que seamos capaces de tener fronteras como esta, ¿no? En nuestros países. Creo que es bueno, ¿verdad que sí? Creo que es bueno también recordar nuestra historia, ¿no? Esto a veces cuando se lo explico a gente más menuda, más pequeños, les pregunto y les digo que a ver quiénes son, ¿no? Y me dicen, bueno, pues que son gente que está en un campo de concentración, eso a veces, o que son refugiados de los que están al otro lado de la valla. Bueno, como refugiados españoles en Francia, pues no hace tanto. En España también hay algunas iniciativas que también desde hace unos años llevamos trabajando de manera conjunta desde los ámbitos de Iglesia, intentando dar una respuesta coordinada a todo este mundo de las migraciones y el refugio. Bueno, entre ellos Cáritas, Justicia y Paz, la Conferencia Episcopal y la CONFES, ¿no? La Confederación de Religiosos y Religiosas de España, ¿no? Hay más personas, más instituciones, pero bueno, desde ahí es de donde estamos. Este año es un año muy importante porque en teoría se firman dos pactos.
¿no? Los pactos globales de refugio, ¿no? Y de migraciones. A finales, en el último trimestre del año, en Marruecos, pues se firmarán. Ahí estamos, el Papa, el Dicasterio, bueno, pues está impulsando también, ¿no? Para que podamos ir trabajando. Algunas campañas, ¿no? Pues también están intentando, como Hospitalidad.es y otras, ¿no? Trabajando de manera integral, ¿no? Compartiendo el camino, es una de ellas, ¿no? Si tuviéramos que poner, o yo esto como una última imagen, ¿no? De qué es significativo para los cristianos, vamos a poder decir, de la Iglesia hoy, que el Papa Francisco ha puesto el foco muy fuerte desde el principio de su pontificado en la realidad de los migrantes y refugiados, ¿no? Quizás podríamos decir que ha sido, pues, el primer líder mundial que ha hecho un hincapié tan fuerte y no solo lo ha dicho de palabra, sino que ha ido involucrándose en su vida, ¿no? con esta realidad. Bueno. ¿Por qué es importante? Alguno diréis, muy bien, Alberto, hasta aquí esto ayer Cristina nos lo explicó y bastante mejor, que conste. Y entonces, ¿qué nos presentas o qué nos quieres decir, ¿no? Bueno, creo que los decía al inicio, ¿no? Me gustaría que hoy pudiéramos como zambullirnos un poco en nuestra experiencia de fe, en nuestras raíces como cristianos, bueno, intentar mirar con las lupas, ¿no? con unas lupas un poco diferentes esta realidad que hemos visto en cifras y en imágenes. Una primera clave para deciros, no os voy a meter rollo, pero es, por así decirlo, la clave de fe, pero la clave teológica. ¿Desde dónde? Dicen que la teología, ¿no? Yo cuando estudié por ahí teología fundamental o alguna cosa de estos nombres raros, ¿no? Nos decían que todo estaba en la primera carta ahí de Pedro, ¿no? De cómo poder dar cuenta de nuestra fe, de nuestra esperanza. En el fondo esta es la teología y es un poco nuestra vida, cómo damos cuenta, ¿no? De nuestra fe y de nuestra esperanza. Una de estas, bueno, vamos a decir, hitos importantes en nuestro tiempo, Papa Benedicto XVI hablaba de las migraciones como signo de los tiempos, pues es como una de esas lupas, esas prismas, a través de las cuales mirar la realidad con ojos de fe y ver cómo podemos dar cuenta también de nuestra esperanza. Algunos, bueno, los que habéis estudiado teología, os habéis acercado muchas veces a estos temas, a veces se nos hace un poco obtuso, ¿no? Dices, bueno, es que ahí se habla de una realidad inmanente, no sé qué, de un Dios misterioso, y bueno, y es verdad, todas estas cosas. Pero sí que es verdad que la teología tiene sentido si podemos, vamos a decir, mirarla con los ojos de la experiencia. Hay algunos teólogos, y os cito aquí a Karl Rahner, que decían de él, no sé si era su hermano, pero lo decían otros, que se le entendía mejor cuando lo traducían, porque en alemán aquello era súper complicado, ¿no? Y hablaba de temas así como también muy elevados, ¿no? Tiene una cita que a mí me ayuda mucho a entender por qué las experiencias fundantes, ¿no? En nuestra vida y a lo mejor las migraciones pueden ser un prisma sobre los que mirar la realidad, nuestra realidad de fe. Decía algo así: solamente algo experimentado, vivido y sufrido es un saber que no sufre decepción, terminando en aburrimiento y olvido, sino que llena el corazón con sabiduría colmada de ciencia y de un amor experimentado. No lo meditado, sino lo vivido y sufrido ha de llenar mi espíritu y mi corazón. Y todo el saber aprendido a través del estudio no es más que una pequeña ayuda para la experiencia de la vida, única, que da sabiduría para salir al encuentro del mundo con espíritu despierto y preparado. ¿No? Bueno, sí, pues si lo decía Rahner, no sé si tendría algo que ver o no, pero bueno, creo que nos puede ayudar a poner marco. Bueno, muy bien, me diréis, muy bien, Alberto, por eso lo dicen los teólogos, pero bueno, nosotros vamos a ser un poco más serios, vamos a la Biblia, a ver si Dios nos va comunicando algo, ¿no? La Biblia, ¿no? Yo lo titulaba así o no, la Biblia es como una realidad en movimiento, casi de los orígenes. Algunas me conocéis un poco más, aunque ahora ya está la cosa más complicada.
Pues a mí siempre me gustó mucho y me gusta el baloncesto, ¿no? Porque es una realidad, ¿no?, en la cual nos movemos, ¿no? Bueno, y yo creo que la Biblia es algo así, nos presenta una realidad, la realidad también, vamos a decir, migratoria, como un elemento común de toda la historia de la salvación. Os voy a presentar como algunas claves, 3 claves del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo, simplemente, pues para ubicarnos, ¿no?, y para poner también unas gafas un poco, vamos a decir, un poco diversas. En el Antiguo Testamento se hablan como de 3 temas muy importantes. Uno, donde se nos habla como de los colectivos preferidos, ¿no?, para el pueblo de Israel. Y hay una trilogía, hablan de los marginados o de aquellos, pues que merecían un trato digno y un especial respeto, ¿no?, y cuidado. Seguro que os acordáis todos, ¿no? Unos eran las viudas, los huérfanos y los inmigrantes, los extranjeros, ¿verdad? Bueno, algo dicen en la Biblia sobre ellos. Además, el pueblo de Israel se empieza a configurar como pueblo, sobre todo en todo el Antiguo Testamento, estamos hartos de escuchar todo aquello de que mi padre era un arameo errante, ¿no?, siempre haciendo referencia a Abraham, a la invitación que recibe de Dios de salir de su tierra por una promesa que le hace Dios, ¿no? Y Abraham, sabéis que es el padre de las 3 religiones del libro, es algo que compartimos no solo los cristianos, ¿no?, sino los judíos y los musulmanes. O sea que en el fondo es algo que nos dota de movimiento, pues a unos cuantos. Y además hay 2 hitos fundamentales donde el pueblo de Israel se empieza a sentir como pueblo, ¿no? Y los 2 son 2 movimientos, ¿no? Son 2, uno es el exilio en Egipto y otro es el éxodo a la tierra prometida. 2 hitos muy importantes donde el pueblo de Israel está en movimiento. Son migrantes, son refugiados que tienen que dejar su tierra, en un caso porque los están persiguiendo y en otro, por cumpliendo una promesa, a ver qué pasa, ¿no? Y por otra parte, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los migrantes, casi siempre se les integra dentro de la comunidad. De hecho, pues tenéis aquí una cita, solo leo esta de Ezequiel. Esta es la tierra que repartiréis las 12 tribus de Israel. Os la repartiréis a suertes como propiedad hereditaria, incluyendo a los emigrantes que residen entre vosotros. Amaréis al emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en mi cielo. Bueno, 3 pinceladas nada más, pero el Antiguo Testamento tiene 3 hitos clave también en toda esta mirada de las migraciones. Bueno, y el Nuevo Testamento, porque yo ya pasó hace unos cuantos años, ¿no? También poneros, como un tríptico, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Uno, Jesús. Jesús se reconoce desde los inicios como el migrante. Mateo nos presenta en su Evangelio la infancia de Jesús y a la Sagrada Familia bajo una experiencia primera de refugio. ¿Recordáis? Estaban buscando por ahí posada, ¿no?, de posada en posada y no encontraron ningún sitio donde poder hospedarse y María tuvo que dar a luz, como muchas familias refugiadas por ahí en el mejor de los casos un pesebre, una gruta, ¿no? Los que somos un poco de pueblo sabemos que aquello que se puede ver muy idílico, un pesebre y todas estas cosas, pero era una cuadra donde había animales y donde olía, pues como en las cuadras y como los animales, a mierda, con perdón, ¿no? O sea, que Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo niño, en una familia refugiada que no vivía en su casa, tuvo que nacer por ahí, un poco a la intemperie, pues como tantas otras familias, ¿no?, que recorren nuestro mundo. Un hito importante también en el Nuevo Testamento y en la vida pública de Jesús es la hospitalidad. Jesús se va encontrando con la gente que está en el camino. El Evangelio de Lucas nos lo recuerda bastante, ¿no?, de ese peregrinar que hace hasta Jerusalén, pues va encontrándose a la gente que está fuera de la sociedad, ¿no? Pues a los leprosos, a los publicanos, a las prostitutas, ¿no? Las va integrando
dentro de su comunidad, ¿no? Dentro de la fraternidad. Y por último, yo diría que el Nuevo Testamento es una experiencia en la que poco a poco tanto Jesús como el pueblo de Israel se dio cuenta de que la buena noticia no era algo que se quedaba allí entre las cuatro paredes del pueblo de Israel, sino que era una buena noticia que Dios nos dotaba a todos, ¿no? Y así, bueno, pues Jesús se encuentra a través de muchas experiencias con gente que no era de su pueblo, vamos a decir así, los samaritanos, la sirofenicia, el centurión, ¿no? Tanta gente, ¿no? De Samaria. Y después San Pablo y otros pues han ido, pues como nos decía los Gálatas, ¿no? Ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos sois uno en Cristo, ¿no? Bueno, esa experiencia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo mismo, bueno Alberto, pero es que de la Biblia hasta hoy el Papa Francisco parece que ha dicho algo, pero bueno, y desde entonces hasta aquí, bueno, hubo una primera tradición así apostólica, los padres de la Iglesia, ¿no? Esa gente que tenía nombres tan raros así de los primeros siglos, ¿no? San Atanasio, ¿no? Bueno, estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué decían, ¿no? Y qué también sobre las migraciones? ¿Decían algo o en aquel tiempo aquello no tenía mucho que ver con nosotros? Hablaban mucho de hospitalidad en esos primeros siglos. Y hacen una experiencia, yo creo, como muy fuerte. Me llama mucho la atención, os voy a leer un par de citas de esto, porque tampoco es ahora también para niños, pero la primera definición, o una de las primeras definiciones que tenemos de los cristianos, hechas por otras personas que no eran cristianos, nos perciben como peregrinos, como personas que están en movimiento. Dice uno, el discurso a Diogneto, dice esto: habitan sus propias patrias, pero como inmigrantes. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña, ¿no? Como nos percibían a los primeros cristianos, bueno, pues gente que no lo era, ¿no? Algunas citas, simplemente comentaros una, igual como no los veis lo de atrás, voy a leerla y luego os voy a preguntar a ver qué os suena esto. De ninguna manera se debe aprobar a los que expulsan a los inmigrantes de la ciudad en tiempos de hambre, cuando los deberían ayudar más. Les separan de la relación con el Padre común. Les niegan los frutos dados para todos. Les separan de la comunidad de vida ya iniciada. No quieren repartir con los que tienen derechos comunes los recursos en tiempos de necesidad. Bueno, esto sí igual pues, lo dice el Papa Francisco, o lo decimos cualquiera de nosotros por ahí, pues uno dice, pues es que es muy actual. Bueno, pues esto lo dijo a San Ambrosio en una homilía por allá por el siglo IV. O sea, se ve que esto de las migraciones viene en nuestra historia de la humanidad y en la Biblia, bueno, y en la historia del pueblo de Israel viene desde lejos. Decía San Agustín: ¿cómo podrá recibir a alguien de huésped si todos viven en su propia patria? Bueno, lo mismo, pero es que desde el siglo IV hasta ahora esto está dormido, ¿o Alberto? Bueno, ¿qué nos dicen con los papas? El Papa Francisco, la verdad que ha sido capaz en este último tiempo de aglutinar, de canalizar una experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como muy palpable, ¿no? Del pueblo peregrino, y además todo el sufrimiento que están viviendo, pero también toda la riqueza y toda la oportunidad que nos presentan pues, muchas personas migrantes. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿no? Un pequeño vídeo que igual seguramente algunos de vosotros y de vosotras habéis visto, pero a través del cual el Papa Francisco pues también presenta, ¿no? Cuál es su visión o por dónde ve él que deberíamos pues, acompañar, trabajar, incidir esta realidad de las migraciones.
está en italiano, no os asustéis, pero tiene subtítulos, y más o menos el italiano así, nos vamos defendiendo. Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità, che se hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indebili. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione che non è né assimilazione né incorporazione è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti un dovere. Algo que os quería compartir, ¿no? Y es casi un poco de experiencia personal. Hace ya no me acuerdo, ya sí, mes y medio o algo así, estuvimos por Roma unas entrevistas, ¿no? sobre temas de migrantes y refugiados, y tuvimos la suerte por la mañana de compartir la Eucaristía, una Eucaristía así privada que tiene el Papa por la mañana, a unas horas un poco intempestivas, mañaneras, con él. Y después de la Eucaristía, pues se pone en la puerta después de rezar un rato y saluda a la gente, a los que estábamos por allí. Íbamos con unos compañeros, yo iba con compañeros del Instituto de Migraciones de allí de Comillas, y bueno, pues lo primero, pues me presenté, le conté, bueno, pues yo soy jesuita, estamos ahí trabajando con temas de migraciones, y él fue lo primero que nos dijo, mira, dijo Alberto, yo tengo clavada una espina en el corazón con todo el tema de la realidad, ¿no? De los migrantes y refugiados hoy.
¿verdad? Y en un ambiente como es él, que yo no lo conocía, pero como muy distendido, ¿no? Y ya nos íbamos y le pedimos, ¿no? Le hablamos un poco de los proyectos que estábamos trabajando, temas de trata, temas, bueno, de las fronteras, y le pedimos que si era posible que nos bendijera, ¿no? Nos diera su bendición un poco sobre estos proyectos. Y yo la verdad que pensé, dije, seguro que nos hacías un poco y venga, y a correr, ¿no? Lo normal, ya con tanta gente allí. Pero me impresionó mucho, ¿no? Él, llevábamos un libro que habíamos escrito, que habíamos firmado, y extendió su mano, se puso en la actitud delante, cerró los ojos y se puso a rezar. Y la verdad que no sabía uno si ponerse a reír, si ponerse a llorar de la emoción, ¿no? O sea, un poco también el ver... Bueno, os lo cuento un poco también, para mí yo creo que como un orgullo también para nosotros y nosotras, bueno, pues de tener pues, en la cabeza de la Iglesia una persona sensible, comprometida, bueno, y no solo de palabra, ¿no? y oracionalmente, ¿no? Sino también comprometido un poco con su vida. En esto no os voy a decir mucho, porque los papas han dicho muchas cosas, ¿no? Como bien sabéis, pero quizás también decir como 3 cosas de los 3 últimos papas, que son una palabra de cada uno. Uno, Juan Pablo II, escribió muchas cosas sobre las migraciones, porque escribió mucho, de muchas cosas. Para algunos casi fue nuestro papa, ¿no? Estuvo así muchos años. Pero si hubiéramos igual que rescatar como una palabra, él puso el foco, la centralidad en la persona. Y sobre todo en todos los temas de las migraciones, pues en los derechos laborales. Bueno, y él también pues puso cada vez más una centralidad en que las migraciones fueran atendidas de una manera un poco más específica, ¿no? Que una cosa, pontificio consejo para la pastoral de los emigrantes e itinerantes. Benedicto XVI, os comentaba antes, fue el primer papa que habló de las migraciones como signo de los tiempos. Además de eso, yo creo que fue el primero, en que empezó a mirar la realidad vital y también la Iglesia de una manera integral, ¿no? Esto que ahora parece que nos sale siempre de la boca, ¿no? Cuando todo tiene que ser integral, ¿no? Respuesta integral, ¿no? Pues él también, que le tocó vivir la crisis financiera tan gorda, ¿no? Que bueno, todavía en cierta manera algunos, ¿no? Arrastran, ¿no? Bueno, pues él planteaba esta mirada, ¿no? Que no podemos, esto no es una crisis simplemente económica, es una crisis de valores, una crisis de tantas cosas, y tenemos que tener una mirada integral, ¿no? Y por último, el Papa Francisco, bueno, una clave quizás importante desde el inicio de su pontificado fue la clave de la misericordia, ¿no? Podemos hablar mucho, podemos hablar de la centralidad de la persona, podemos ver de la realidad de las migraciones como signo de los tiempos, pero si no se hace desde la clave del amor, de la ternura, de la misericordia, pues es muy difícil que nos transforme en nuestra vida, nuestro corazón y cómo nosotros nos acercamos a los demás, ¿no? Eso de tenernos un año a toda la Iglesia, ¿no? El año de la misericordia, pues no sé, supongo que algo más nos habrá calado a todos, ¿no? Bueno, pues ha sido también, pues en cierta parte, su impronta. Muy bien, Alberto, ya nos has hablado aquí de muchas cosas, de la Biblia, de la teología y tal, pero ¿y nosotros ahora qué? ¿No? Lo dice la Biblia, nos dice Jesús, ¿nosotros ahora qué? Os voy a dar, bueno, así un poco rapidito, 5 pistas, 5 encrucijadas que a mi modo de ver nos pueden ayudar desde una clave de fe a mirar nuestra realidad de las migraciones hoy. Una primera encrucijada, yo diría, la identidad. Y siempre me gusta hacerme como una pregunta, porque me ayuda al menos a enfrentarme, bueno, pues con muchas de estas cuestiones, ¿no? ¿Quién es mi familia? Seguramente que si yo tuviera que presentar a Belén, sin saber así mucho, pues le preguntaría a ver dónde nació, si tiene hermanos, si se ha casado, si tiene niños, si dónde trabaja, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces a través de esto pues nos dotamos de identidad. Soy yo aquí, nací en mi pueblo y soy aquí, bueno, estoy en este sitio, bueno, tantas cosas, ¿no? Y esto es prácticamente lo que en nuestro contexto, en nuestro mundo, cómo nos creamos la identidad, ¿no? ¿Cómo creamos la identidad?
Pero a Jesús una vez le preguntaron por ahí en su vida, ¿no? Le preguntaron, oye, mira que tienes aquí a tu madre y a tus hermanos que te están esperando, ¿no? Y Jesús le dice, ¿quién son mi madre y mis hermanos? ¿No? ¿Quién son mi madre? ¿Recordáis que dijo Jesús? Que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Eso es lo que nos dota a los cristianos, ¿no?, de identidad, el seguimiento de Jesús. Está claro que no vamos a decir aquí que vamos a renegar de nuestra familia o de nuestras raíces, nuestros orígenes. Yo lo reniego. Además, viendo aquí algunos paisanos de mi pueblo, de Belellina, no voy a decir ahí, de mi pueblo de León, no voy a renegar, ¿no? Pero con esto no podemos decir que esto nos dota solo de identidad, ¿no?, en nuestra vida. A veces ponemos una barrera, ¿no?, excluimos a aquellos que vienen de otros lugares, y esto lo hacemos en todos los sitios, ya sea en Salamanca, ya sea, pues, como en muchas ciudades, ¿no?, te preguntan a ver de qué apellido eres para ponerte tu casilla, o a qué colegio fuiste, o... bueno, no os hablo de más porque cada uno sabemos, ¿no?, cómo nos situamos entre estas cosas. Bueno, por lo menos tenerlo en cuenta, lo que nos dota de identidad a los cristianos principalmente es el seguimiento de Jesús. Bueno, la experiencia esta de que todos somos uno, ¿no?, y que todos somos una sola familia. Otra encrucijada es la dignidad. ¿Cómo nos ha creado Dios? En la Biblia, o cuando estudiamos el catecismo, ¿no?, decía que el ser humano, el hombre, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y si eso realmente nos lo creemos, pues es que cuando nos miramos así alrededor, estamos descubriendo a hermanos y hermanas. Estamos llamando padre o madre a Dios, pues es que, ¿no?, y estamos creados a imagen y semejanza suya. Esto yo creo que nos abre a otra mirada de la realidad. Ya lo que da la dignidad no es si tengo papeles o no tengo papeles, o si nací en un sitio o en otro, o si tengo un pasaporte europeo que me abre muchas puertas, o tengo un pasaporte de Azerbaiyán que a los pobres pues tienen que pasar allí con todos los dedos, las fotos, y muchas veces pues no pueden pasar, pues, por los visados o por lo que sea. Yo siempre recuerdo una anécdota estando con una comunidad salvadoreña en Estados Unidos. En la parroquia pues teníamos los bautizos, y a mí realmente, pues, como cura, como sacerdote, es de los sacramentos que más me gusta. Pues, pese a las familias, es una realidad, ¿no?, donde uno recibe, ¿no?, una gracia, pues vamos a decir, como un regalo, porque uno es bebé y no ha podido hacer mucho así por la vida, si podemos decir, ¿no? Pues es la experiencia de Dios, ¿no?, de recibir. Bueno, pues yo siempre, pues allí cada uno dice sus homilías, ¿no?, pero yo me acuerdo que la comunidad siempre venía como muy emocionada, ¿no?, y yo, la verdad, que me quedaba impresionado, ¿no? Y era una comunidad pues donde unos tenían papeles, otros eran ciudadanos, la gran mayoría eran indocumentados, ¿no?, que no podían ni acercarse al médico, estudiar hasta cierto grado, ¿no?, y algunos llevan más de 30 años en Estados Unidos y no tienen regularizada su situación muy complicada. Pero me decían padre, porque allí los latinos parecen más padre. Me decían, padre, es que esto es muy importante, lo del bautismo. Y yo le decía, sí, claro, es muy importante. Decía, ¿por qué es importante? Dice, mire, padre, aquí estamos casi todos, muchos sin papeles, pero es que el bautismo nos da unos papeles que nadie ni nada nos va a poder borrar jamás. Nos convierten en hijos e hijas, en ciudadanos del mundo dentro de una comunidad de cristianos, ¿no? Y ya uno casi a mí se me ponía como el nudo de la garganta aquí, ¿no?, yo pensando aquí en otras cosas, y bueno, la comunidad viviéndolo de esta manera. ¿Qué es ser hijo o hija de Dios? ¿Cuál es la dignidad que nos trae el Señor, ¿no? Una tercera encrucijada que os quería comentar es la de la justicia, ¿no? Cuando te vimos forastero y te acogimos. El mismo Mateo en el Evangelio nos dice, ¿no?, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muchas veces tenemos la vara de medida de nuestro derecho, vamos a decir, el derecho civil, nuestras normas, bueno, muchas cosas dijo Jesús de las normas, ¿no?
quién estaba antes, si la persona o las normas. Bueno, no os voy a decir mucho de estas cosas porque sabéis más que yo. Y yo creo que en este mundo también de la justicia, ayer en Valladolid me decía una señora, ¿no? Me preguntaba, mira Alberto, hace unos años, ¿no? Ocurrió una cosa muy grave en Alemania, el Holocausto y en otros sitios, en Ruanda, y ahora nosotros juzgamos a los alemanes o a toda esa generación y los ponemos verdes. Decimos, ¿cómo pudo un pueblo hacer eso? ¿No? ¿Cómo pudo unos hacerlo, vamos a decir, activamente y otros tantos quedándose callados y no haciendo nada? Yo no sé qué va a ocurrir dentro de unos años con lo que estamos viviendo en el Mediterráneo y en tantos sitios, ¿no? En nuestro mundo. No sé cómo vamos a ser, no sé, dicho de una manera así sencilla, bueno, pues mirados o juzgados, ¿no? Pero lo que está claro que yo no sé si la realidad que estamos viviendo es justa. Sí puede ser de acuerdo a las normas o al derecho que nosotros nos hemos marcado, pero yo no sé si es la misma justicia de la que hablamos los cristianos, no sé. Una última encrucijada, digo penúltima, es la de la hospitalidad. ¿Con quién comparte mesa Jesús? Esa sería la pregunta. Y Jesús se sienta a la mesa, además de acusarle de comilón, ¿no? Y bebedor, que debía ser que le gustaban las fiestas, ¿no? O las bodas y estas cosas. Jesús va invitando a la mesa, se va sentando a la mesa con aquellos y aquellas que su sociedad excluye. Va rompiendo pues todas las barreras, ¿no? Ahora, en un lenguaje más actual, nosotros rompe las barreras de la inclusión y de la exclusión. En otros tiempos pues se hablaban de otras cosas, ¿no? Y Jesús, como nosotros, se enfrenta también a su vida, ¿no? A su ministerio. De hecho, algunos teólogos, Jeremías decía que la manera como Jesús comía y con quién comía fue lo que le llevó a la muerte. Yo muchas veces me pregunto, o intento de vez en cuando, ¿con quién compartes tú una mesa, Alberto? ¿Con quién compartes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? De vez en cuando me lo hago, bueno, pues para recordarme un poco también estas realidades. No sé, quizás también ante estas realidades de los migrantes y refugiados, yo no sé si diría tanto la mesa física, que ojalá también, ¿no? Pero, bueno, ¿con quién me rozo yo en el día a día, ¿no? ¿Quién es importante en mi vida? Y la última encrucijada es la integralidad. La cuestión es, ¿está todo conectado? Bueno, ya nos decía Benedicto XVI que sí, parece que aquello de la respuesta integral, el Papa Francisco, tanto en las exhortaciones, en la Laudato Si, nos lo dice bien claro, no hay una crisis económica y una crisis ambiental. O miramos nuestra realidad y vemos que nuestra vida está conectada con la creación, con la madre tierra, está conectada con nuestra economía, está conectada con nuestras familias, con nuestra manera de consumir, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de rezar, o aquí nos falla algo, ¿no? Entonces yo creo que otra de las encrucijadas también que nos plantea, y no solo que se estima que en el año 2050 puede haber 250 millones de personas desplazadas por realidades ambientales, se dicen bien, 250 millones, pues porque podamos tener nuestros ordenadores o nuestros móviles, pues el coltán y estas cosas que hay por ahí, los minerales, o los papeles, o estas cosas de los árboles de la Amazonía o de otros sitios, ¿no? Bueno, darnos cuenta que si queremos tener un desarrollo sostenible e integral en nuestra vida, pues esto de la dignidad, del medio ambiente, de cómo nos cuidamos y cuidamos de los demás, pues creo que es importante. Y es desde esa clave, desde la que hoy os presento, esta invitación, ¿no? A mirar la realidad de las migraciones ya no solo con lo que escuchemos en la parada del autobús
o en la sala de espera del ambulatorio, del hospital, o lo que escuchamos en los pasillos de la universidad, o yo qué sé, o en tantos sitios, ¿no? Muchas veces no nos podemos simplemente creer lo que muchas veces decimos, esto es lo que dice el derecho, o esto es lo que, a veces incluso de una manera injusta, hablando de unos y de otros, ¿no? Creo que nosotros también como cristianas tenemos cierta invitación, pero también compromiso a mirar esta realidad con seriedad, porque es que nuestra misma naturaleza, nuestra propia raíz, es una raíz peregrina, emigrante, ¿no? Y yo creo que desde ahí es como también creo que a nosotros mismos, pero también a los demás, nos gustaría a todos que nos acompañaran. Así que muchas gracias.